Evangelio según Lucas, capítulo 17, versículos 20 y 21. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, ayúdanos, Padre eterno, a que tu palabra sea en este lugar conforme a tu voluntad, a tu autoridad, a tu propósito, expuesta en este lugar. Te doy gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Entonces habla de que los fariseos preguntan. ¿A quién le preguntan los fariseos? Vamos a ver si estamos en el contexto. Los fariseos preguntan a Jesús, pero le preguntan acerca del reino de Dios. Estos hombres estaban totalmente inclinados a conocer o a querer conocer ese reino de Dios. Ellos esperaban inmediatamente decir: bueno, Jesús, ¿cuándo ha de venir ese reino? ¿Cuándo lo vamos a ver? Porque ellos todo lo tomaban de una manera física y hasta no ver, no creían prácticamente la cosa. A pesar de que tenían todo el conocimiento, ellos tenían que ver aquello realizado y ellos le preguntaban: ¿en cuánto tiempo lo veremos? Y contrario a lo que ellos esperaban que Jesús les dijera, les hablara, el reino de Dios no es algo externo. El reino de Dios no es algo que vamos a ver físicamente. Ellos también esperaban ver ese castillo con esa entrada, con el rey, la reina, los obreros, los soldados. No, el Señor lo que les iba a empezar a revelar a ellos era que lo que ellos estaban buscando ya estaba alrededor de ellos, pero ellos no habían podido verlo porque estaban viviendo en la carne y no en el Espíritu. Muchas veces nosotros también hemos tenido alrededor de nosotros algo sobrenatural, pero no lo percibimos porque no estamos sincronizados con el Espíritu Santo. Le sucedió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel llega a la tierra prometida y estaba tan cerca. Envían una comisión. Llegan los de la comisión, van y hacen todo el estudio, regresan donde Moisés y lo que le dicen inmediatamente es: Moisés, esa tierra es una tierra que produce todos estos frutos. Mira lo que trajimos. Mira estas uvas, Moisés. Son uvas, pero eso parecen unas sandías estas uvas. Son hermosos el fruto que producen, pero te cuento, hay unos gigantes que jamás vamos a poder derrotar. Te digo otra cosa: esa tierra se traga a sus moradores. Moisés inmediatamente: wow, es complicado entrar en ese lugar. Solamente 2 de los 12 espías que fueron llegaron con una versión distinta. Dijeron: es cierto que hay gigantes, es cierto que es difícil, es cierto que hay unos muros, pero nosotros podemos entrar porque es más grande que está en nosotros. Amén. Y ellos, estando tan cerca de entrar,
en el cumplimiento de la promesa de Dios no entraron. Muchas veces nosotros hemos estado muy cerca de entrar en cumplimiento de la promesa. ¿Y sabes qué hemos hecho? Hemos empezado a dar vueltas en círculo y no entramos donde el Señor nos quiere llevar a que entremos, porque no lo vemos, porque estamos esperando ver algo físicamente cuando es algo que se mueve en lo espiritual. Es tiempo de que nosotros dejemos de ver lo físico y empecemos a movernos espiritualmente. Es tiempo que dejemos de pensar en lo natural para empezar a pensar sobrenaturalmente. Cuando a ti te enseñan otro idioma, el propósito que tienen aquellos que te enseñan es que tú pienses en el otro idioma. Es decir, tú no piensas en español para luego traducir, no, ellos te enseñan a que tú empieces a pensar en el idioma que estás aprendiendo. Lo sobrenatural funciona también así, que ya tú dejes de ser totalmente, te desprendas totalmente de lo natural. Dice la Escritura que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. No pertenecemos al mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Estos hombres esperaban algo externo, algo material, pero ese reino de Dios es algo espiritual y bíblicamente hoy lo vamos a demostrar. Siempre las personas han estado muy interesadas en este tema, porque al empezar a hablar lo que dice la Escritura, dice el reino de los cielos no vendrá con advertencia, inmediatamente nos vamos al final de los tiempos. Y quiero decirte algo, esta Escritura no tiene nada que ver con eso. Nada que ver con el fin de los tiempos, nada que ver con la segunda venida. Jesús les afirmaba a estas personas que no era algo externo lo que se iba a manifestar allí. Lo que Él venía a restaurar era algo espiritual. Algo que ya el hombre había dañado por su propia naturaleza. Algo que ya Adán había hecho mal. Jesús vino a traer una restauración para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Amén. Pero Dios nos ama tanto a nosotros que no solo la salvación era aquello que Dios iba a traer a través de Cristo. El Señor tenía mucho más para darnos. Yo quiero que vayamos a Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Hechos 1, del 6 al 9. Y dice: entonces los que se habían reunido preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mira, aún no habían comprendido lo que el Señor estaba haciendo. Aún no habían comprendido lo que se estaba moviendo en lo sobrenatural. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Aquí vemos que los discípulos aún piensan, o estos seguidores de Jesús que estaban allí, aún pensaban en el reino mesiánico en términos de un poder político.
Ellos aún pensaban en términos de autoridad para gobernar políticamente la región. Y cuando el Señor Jesús les hablaba de restauración, ellos se imaginaban con un reino, con el pueblo de Israel restablecido para gobernar política y administrativamente la nación. Pero el reino de Dios no tiene nada que ver con esta parte. Jesús los corrige y les aclara que el reino es espiritual en su carácter internacional. Jesús sabía cómo les revelaría todo. Por eso el verso 8 dice: ¿recibiréis qué? Poder. Cuando un hombre, cuando una mujer rcibe poder, dice la Escritura, cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? No te puedo decir qué, porque no es que, es quién, ¿verdad? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a una persona, esa persona recibe poder. El Espíritu de Dios es el que genera que la persona pueda hacer lo sobrenatural de Dios. Es decir, con tu propia fuerza y conocimiento no vas a adquirir lo sobrenatural. Solo a través del Espíritu. Estos hombres inmediatamente llegaban donde Jesús. Decían: Señor, y ahora yo quiero ver ese reino de Dios. Muéstrame el reino de Dios. Ya ellos se imaginaban el rey, la reina, los lacayos, el ejército. Y el Señor les decía: no es aquello que tú estás pensando. El poder lo vas a recibir con el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Poder para empezar nosotros a comprender lo que antes no comprendíamos. Poder para entender lo que no entendíamos. Yo puedo leer la palabra de Dios, pero si no la entiendo, yo puedo acudir al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, te necesito que me ayudes a interpretar la palabra. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y a través de Él yo puedo tener una interpretación de esa palabra. A través de ese Espíritu Santo yo puedo hacer lo que antes no podía hacer. La Escritura habla de que las manifestaciones nos persiguen. Yo sé que aquí hay personas que van a ser usadas tremendamente por el Señor, pero necesitamos que el Espíritu Santo esté encendido allí en esa persona. La palabra empieza a hablarnos de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Quiénes son templo del Espíritu aquí? El Espíritu Santo en ti te va a permitir alcanzar lo que antes no habías alcanzado, lograr lo que no habías logrado. Jesús les decía a ellos: lo único que tú necesitas es mantener al Espíritu Santo encendido en ti, que yo me encargo de todo lo demás. Y Jesús nos continúa diciendo lo mismo en este tiempo: mantén al Espíritu Santo en ti encendido, búscalo, ten una coinonía, ten una relación estrecha con el Espíritu de Dios, que yo me voy a encargar de todos tus asuntos. Pero nosotros muchas veces criticamos en nuestra mente y en nuestro corazón a aquellos fariseos porque ellos querían ver físicamente algo que no es físico, pero nosotros también muchas veces estamos en esa misma posición inconscientemente. Queremos ver resultados físicos cuando el Señor te está llevando a resultados espirituales primero. Tú no vas a poder ver una manifestación física sin que espiritualmente tú estés preparado para recibir.
algo que te aleje de Él. Tal vez tú le estás pidiendo un mejor empleo a Dios. Y si el Señor te da ese mejor empleo, tú te alejas de la presencia porque no vas a tener el tiempo para Él. Tal vez tú le estás pidiendo al Señor una casa, pero entonces dices, tengo la casa, pero me toca trabajar más duro para poder mantener. Te alejas del Señor. ¿Sabes? Dios actúa conforme al amor que nos tiene. Y Él nos ama tanto, aún por encima de nosotros, que Él dice, cada mañana tengo una misericordia nueva para ti. No es la misma misericordia de ayer. Él está allí con nosotros todos los días. Él anhela que nosotros le busquemos. Y nosotros deberíamos anhelar que Él esté con nosotros. El Espíritu Santo cumple en nosotros las funciones de consolador. Cumple en nosotros las funciones de guía. Él redarguye cuando las cosas no las estamos haciendo de manera correcta. Yo sé que nosotros fallamos. Incluso si no hacemos lo correcto, sabiéndolo hacer, estamos fallando. Dice que es por pecado. Pero, ¿qué sucede en la vida de una persona que dedica su vida a mantener al Espíritu Santo encendido en él? Esta persona inmediatamente va a empezar a hacer cosas sobrenaturales. Pero nosotros queremos ver las manifestaciones, pero no queremos hacer el esfuerzo por agradar al Señor en todo. En el versículo 20 de Lucas 17 termina diciendo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Nosotros debemos reconocer, nosotros debemos comprender que el reino de Dios es un dominio interno, y el ojo humano no puede verlo porque es interno. Ahora, es más importante, o debe ser más importante para ti que cualquier otra cosa, entender la Escritura cuando te dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás el Señor lo va a añadir. Pero nosotros queremos la segunda parte del versículo: Señor, añade todo. Padre, dame lo que necesito. Señor, suple conforme a tus riquezas y gloria. Qué bonito sabernos esa parte de los versículos. Pero ¿qué tal si nos aprendemos el versículo completo? Buscar primeramente el reino. Antes que tu propia comodidad, busca el reino de Dios. Antes que pensar en estar bien tú, estar bien con Dios primero. Queremos que Dios nos escuche. El Señor dice: si se humillare mi pueblo. Queremos que Dios nos escuche, pero no queremos humillarnos. Nos aprendemos los versículos a nuestro acomodo. Interpretamos la Biblia como nosotros creemos que está bien interpretado. Pero el Señor lo que está diciéndote es que si tú buscas de Él, Él va a responder. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Pero si tú no buscas, no, yo de pronto voy caminando y me encuentro algo porque Dios me ama. Dios tiene misericordia y nos ama.
¿Crees que Dios no había podido abrir el mar rojo él para que Moisés y el pueblo de Dios pasaran? Sí, pero él actúa de una manera distinta. Él le dijo: Moisés, abre. La gloria es para Dios. Él le dijo a Elías: abre el río. Eliseo, de regreso lo abres tú. Dios había podido hacerlo él. Necesitas agua que salga de la peña en el desierto. Yo lo puedo hacer, pero la forma de Dios actuar es usarte a ti para glorificar el nombre de Él. Amén. Y Dios lo que quiere es que tú estés preparado y preparada para usarte para la gloria de Él. Amén. Por eso necesitamos que el Espíritu de Dios esté allí con una llama encendida, firme, fuerte, para que tú seas usado y usado. Amén. ¿En qué, pastor? En todo, porque Dios no tiene límites. Nosotros tenemos límites cuando estamos sin Dios, pero cuando Dios está, no hay nada imposible. El Eutico se cayó de Pablo, por eso no me preocupa cuando yo predico y se duerme. Porque el hombre estaba allá y Pablo predicaba. Y el hombre se quedó dormido y se cayó. ¿Sabe qué fue lo que pasó? No sé si el hombre no cabezó o algo, pero seguramente para mí cayó. Se torció su cuello. El hombre murió. El muchacho muere. Y Pablo deja de predicar un momento. Va, lo resucita, se para y continúa predicando. Eso fue algo sobrenatural. Pero ¿por qué Pablo pudo hacer algo así? Porque en él estaba el Espíritu Santo. Es decir, lo hicieron las manos de Pablo, pero el poder no provenía de Pablo, no provenía de la humanidad de Pablo, no provenía de lo que nosotros vemos o veíamos o podíamos ver en Pablo, provenía de lo que no podíamos ver que Pablo poseía. Nosotros muchas veces no vemos a la persona espiritualmente, solo podemos percibir lo que se mueve dentro de determinadas personas. Y nosotros decimos: wow, aquí se mueve algo sobrenatural, aquí se mueve algo poderoso. Pero el mismo Espíritu Santo que había en Pablo es el mismo Espíritu que hay en nosotros. Amén. La Escritura dice que Dios es inmutable, Él no cambia. Es el mismo, ayer, hoy, siempre. Así que debe ser más importante para nosotros mantener la coinonía con el Espíritu. ¿Cuántos creen que Dios los puede usar? Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede depositar más de su Espíritu? Amén. ¿Cuántos quieren más del Espíritu de Él? Amén. ¿Crees que Dios lo puede hacer? Amén. ¿Crees que Dios puede sanar al enfermo? Amén. ¿Crees que Dios puede liberar al cautivo? Amén. Dios lo puede hacer. Ahora, ¿cuántos estamos disponibles para que Dios lo haga? Amén. Disponibilidad. Una persona que está disponible es una persona que ha hecho algo para recibir aquello que el Señor va a colocar. Es decir, si yo tenía una vasija ocupada con una bebida, esa vasija estará disponible para recibir otra cosa. ¿Qué debo hacer yo? Desocuparla. Muchas cosas que nosotros cargamos innecesariamente nos están obligando o nos están llevando a nosotros a que la
a que lo que Dios quiere depositar no pueda ocupar el espacio porque ya está lleno con otras cosas. Necesitamos desocupar. ¿Qué es aquello que la iglesia de Dios, que el pueblo de Dios debe soltar para que pueda ser llena del Espíritu Santo de la manera en que el Señor lo quiere hacer? Podemos decir cosas generales, pero cada uno de nosotros debe tener una relación personal con el Espíritu Santo. Así que yo creo que este es el momento en que tú puedes empezar a recapacitar y decirle al Señor: Padre, yo creo no, yo me conozco, yo tengo esto que debo soltar para que tú me puedas dar. Señor, yo tengo ira en mi corazón, ayúdame a sacarlo, porque está ocupando un espacio allí que debería estar el Espíritu Santo. Señor, yo tengo pereza en mi corazón, en mi vida. Yo quiero soltar eso para que el Espíritu Santo abarque más espacio en mí. Señor, yo tengo, a mí me gustan muchas cosas del mundo aún. Yo quiero pedirte, Padre, que me ayudes a soltar aquello porque yo quiero más del Espíritu. Pero todo eso es sacrificio. Recordemos que estamos hablando de un reino. ¿El reino de quién? ¿El reino de quién? De Dios. Y en el reino hay un ¿qué? Un rey. Y aquellos que vamos al palacio del rey debemos estar sometidos a la autoridad del rey. Escuchen la palabra, sometidos a la autoridad. Nosotros podemos obedecer, y obedecer puede significarse que nos pueda gustar lo que hacemos. Pero sometimiento quiere decir que aunque no te guste, lo haces. Porque es una obligación hacerlo. Y tú debes someterte, aunque no quieras. Aunque no quieras. Aunque no te agrade. Tú te sometes a la autoridad del rey. Dice en el versículo 21, el reino de Dios está entre vosotros. Esa fue la respuesta que le dio Jesús. Ellos decían: Jesús, dime cuándo, hablando de tiempos, ¿verdad? Pero los tiempos de Dios y nuestros tiempos son totalmente distintos. Nosotros tenemos un cronos, el Señor tiene un kairos, pero nosotros no debemos llegar y decirle a Dios: es cuando yo diga, es cuando yo quiera, no acepto un no por respuesta. No, ¿quién creemos nosotros que somos? Es lo que Él diga. Él es el soberano, Él es el todopoderoso. Nosotros no. Este es el momento en que nosotros decimos: Padre, haz lo que tú quieras. Señor, me entrego a ti, haz como tú quieras, haz lo que tú quieras. Y llega ese momento en que Dios le dice: ¿Cuándo es que vamos a ver ese reino? Le dijeron: ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Y termina en el versículo 21 el Señor respondiéndole, le dice: te voy a decir una cosa, tú no lo has visto, pero el reino de Dios está aquí hace rato. Amén. Está parado frente a ti. Amén. Está ahí a tu lado y no lo has visto. Él le dijo: está aquí. Dice: el reino de Dios está entre vosotros. Pero ¿por qué no tenemos o no hemos alcanzado todo lo que queremos alcanzar? Porque no estamos usando las herramientas que Dios nos dio para alcanzar. Yo puedo tener una lavadora en la casa y la ropa toda sucia, porque no le estoy dando uso. Ay, qué bonito, tengo una lavadora y es nueva. Y es marca Arme, dijo el correcamino.
Lavadoras marca. Pero si no la estoy usando, es más, hay unos que la ven ahí todos los días, ¿sabes qué bonita es mi lavadora? Y la brillan y todo. Ay, qué chévere mi lavadora. Y es nueva y está sin estrenar. Es así, tienen al Espíritu Santo también. Recibí a Cristo en mi corazón. Ahí está. Pastor, ¿sabe qué pasa? Yo no estoy pecando. Ya dejé de hacer muchas cosas que antes hacía. Pues actívate. Activa. ¿Verdad? Le decía Pablo a Timoteo, le decía, aviva el fuego de Dios, ¿verdad? Que hay en ti, del don de Dios que hay en ti. Pero nosotros no avivamos nada. Simplemente lo que hacemos es seguir siendo cristianos. Necesitamos más. Necesitamos una verdadera relación con el Rey. Nosotros podemos vivir en el palacio del Rey, pero nosotros ya tenemos una posición que tomar en el palacio. Y tal vez la posición que tú tienes en este momento en el palacio no es la correcta. La Escritura me habla de que la iglesia es el soldado. ¿Qué dice? ¿Sí? ¿La iglesia es el soldado? No. La iglesia es el servidor del Rey. No. Dice, la iglesia es la esposa. Porque si el Rey es Cristo, la iglesia es la esposa. Amén. Y debe buscar la posición que le corresponde como esposa. Un mal ejemplo. Pero la esposa de Acab se llamaba Jezabel. Y lo que no podía hacer Acab, lo hacía la esposa. Acab no pudo quitarle unas tierras a Nabot, si no me equivoco. No. Jezabel lo hizo. Acá tranquilo, yo te soluciono, le solucionó y todo bien. La esposa del rey tiene atributos. La esposa del rey tiene autoridad. La esposa del rey tiene mando, tiene poder, mientras el rey está vivo. Amén. Porque si el rey muere, se acabó todo. Mientras el Espíritu Santo está vivo dentro de ti, mientras el Espíritu Santo está ardiendo y activo dentro de ti, tú tienes poder. Amén. Tú tienes autoridad. Y en el nombre de Cristo echarás fuera demonios. Traer libertad a los cautivos y a los presos. Apertura de la casa. Con tus manos, levanta tus manos. Con tus manos tú sanarás a los enfermos. Tú echarás fuera demonios. Tus manos van a ser usadas por Dios para traer apertura de las cárceles a tu familia. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta generación que se levanta con fe. Y el Señor le dijo, ¿sabes una cosa? Lo que no veías, te lo voy a mostrar ahora. El reino de Dios está entre vosotros. Y ellos dijeron, ¿dónde está? Yo no veo el castillo. Estaban hablando con él y no lo veían. Era Cristo. También puede ser traducido como está en medio de vosotros. Jesús le estaba diciendo, en mí se encarna un reino. Amén. En mí está el reino. Y yo soy el rey de ese reino. Así que la única forma de participar de ese reino es recibir a Cristo en tu corazón. No en tus entrañas.
ni en tu riñón, ni en tu pulmón, ni en tu hígado, ni en tu páncreas. En tu corazón. Y si tú recibes a Cristo en tu corazón, Cristo ocupa un lugar importante en tu vida. Y no le es suficiente. Él quiere el lugar importante en tu vida, el primero, lo máximo, porque Él es el Rey. Para esto requiere también que tú recibas su gobierno. Es decir, Él, a través del Espíritu Santo, entra a ti, pero no porque Él entró a ti, tú vas a gobernarlo a Él. Él entró a gobernar. Así que Él es el que te gobierna a ti, o así debería ser. Pero aquí hay muchas personas, o bueno, en otras iglesias, hay muchas personas que no son gobernadas por el Espíritu Santo, sino que creemos que podemos someter al Espíritu Santo a nuestra voluntad. Y no le decimos, Señor, que se haga tu voluntad. En la antigüedad, el rey tomaba decisiones. Si ustedes ven acerca de cómo se movía, mira, cualquier error que cometía una persona, un lacayo del rey o cualquier persona, un soldado, inmediatamente era cabeza que rodaba, literalmente. Le cortaban la cabeza. No, que el rey, esa copa no fue probada, corte la cabeza al probador. Que ese soldado hizo tal cosa que no debió hacer, venga, córtale la cabeza. ¿Pero por qué? Porque Él es el Rey. Y nos sometemos a su autoridad. Ahora, ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Que a pesar de que la paga del error, dice, de la paga del pecado, es la nosotros estamos vivos. Porque ese Rey nos ama. Nos ama. Si nosotros hubiésemos, todos hemos pecado. Y si el Rey no nos amara como nos ama, no hubiera dado a su Hijo amado para redimirnos del pecado. Por eso aún estamos nosotros con vida en lo espiritual. Así que, por esto, fue que me llamó mucho la atención entender cómo sucedió en el arca de Noé. Dice la Escritura que Dios especificó a Noé completamente. Quiero hacerle la referencia porque nosotros somos templo ¿de quién? El Espíritu Santo. Entonces, dentro de nosotros mora ¿quién? El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Pero aunque nosotros somos el templo, el que gobierna es ¿quién? Dios, a través de su Espíritu Santo. Amén. Cuando Noé hace el arca, Dios le da todas las especificaciones. El Señor le dice, coloca, esta va a ser la grosura de esto, el tamaño de alto, el tamaño de acá, la puerta va a ser así, y vas a entrar en esto, una rampa de tal tamaño. Lo único que Dios no le dio a Noé fue colocarle un timón al arca. Porque el que iba a conducir el arca no era Noé. Así es con el Espíritu Santo. Tú no tienes el timón, lo tiene Él. Amén. Pero tú quieres luchar contra el Espíritu Santo para timonear tú algo que no te pertenece. Tú quieres guiar al Espíritu Santo cuando Él es el que debe guiarte a ti. Tú quieres someter al Espíritu Santo cuando tú eres el que debe ser sometido por Él. Así que deja de seguir tomando decisiones por ti mismo, por ti misma, y sométete a la decisión que Él tome para ti, porque tú puedes tener todos los planes que quieras, pero si no van sometidos al propósito de Dios, no se va a cumplir. En Gálatas 2:20 dice, todo esto pasa porque ya no vivo yo.
vive en mí, Cristo me gobierna. No es que yo voy a gobernar a Cristo. Cristo vive en mí porque Él me gobierna. Quiero terminar manifestándote algo. Si tú actúas de manera independiente de Dios, de su gracia, de su poder, jamás entrarás en el reino de Dios. Porque una persona que no recibe a Dios y se somete a la autoridad de Dios, no entra en el reino. No entra en el reino. Solo llegarás a Él limpio. La iglesia es la esposa del Cordero. Para tú entrar en esa habitación, en ese lugar, tú debes entrar limpio. Y hay muchas personas que no han entrado porque guardan cosas en sus corazones que no provienen de Dios. La falta de perdón no te va a permitir estar en coinonía con el Espíritu Santo, aunque esté dentro de ti. Tú debes perdonar primero. Tú debes sacar cosas de ti primero, resentimientos de ti primero. Es que hay personas que me hicieron mucho daño, pastor, usted no se imagina. Necesitas perdonar para que las heridas sanen. Porque tú no vas a entrar donde el santo, 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 con esa cantidad de resentimiento guardado en tu corazón. Así que no pienses que vas a recibir todo lo que Dios promete porque tú eres bueno, porque no lo eres. Lo único que Dios, o lo único que te va a permitir entrar en la presencia de Dios, es que tú busques una relación genuina con el Espíritu Santo. Y así recibirás lo que Dios promete en tu vida. Nosotros no venimos de ser personas santas. Todos cometimos errores. Efesios capítulo 2, versículo 12 nos dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No tenías Dios, estabas alejado del pacto, estabas fuera de lo que Dios había prometido para su pueblo. Pastor, la salvación es para todo el mundo, para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios. Y Cristo murió por todo el mundo. Sí, pero se salvan los que recibieron a Cristo y los que hacen su voluntad, sometidos a ella. En el mismo Efesios, en el capítulo 4, verso 18, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dureza de su corazón. ¿Qué causa que nuestro corazón se endurezca? Las cosas que nosotros no permitimos. Pero Dios puede sanar el corazón endurecido. Amén. Gloria a Dios. Dios. Oh. Gloria a Dios. Gracias. Entonces, la salvación plena lo que hace es, primero, restaurar las relaciones con Dios. Y cuando tú restauras la relación con Dios, se permite la entrada, la apertura de la entrada al reino de Dios. Ya estando en el reino, llegan las manifestaciones. Queremos las manifestaciones sin pagar el precio. Nos toca pagar el precio. Y hoy
nosotros podemos decir que el reino de Dios está en nosotros. Amén. Allí está. El Señor lo dijo. Estoy aquí, estoy en medio de vosotros. Y ese Espíritu de Dios hoy habita dentro de ti. Allí está el reino. Ahí está el reino. Dios nos liberó para abrirnos las puertas de su reino. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo. La ventaja que nosotros tenemos es que el Rey nos ama, es que el Rey da su vida por nosotros, es que el Rey nos guarda de todo mal, es que el Rey ha hecho cosas sobrenaturales en nosotros que nosotros mismos no hemos valorado. Hoy el Señor nos dice que todo aquel que Él ya preparó como un propósito para nuestras vidas está pendiente del cumplimiento, pero solo basta que nosotros tomemos la decisión de seguirlo a Él de la manera correcta, no con miedo como antes se le tenía a los reyes de la antigüedad, sino con temor de fallarle, con temor de contrictar, con temor de apagar, porque el Espíritu Santo vive dentro. Él sana, Él edifica, Él transforma, Él restaura. Y si todo eso está dentro de mí, ¿por qué yo debo seguir viviendo de la manera como lo estoy haciendo? Si Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, porque yo siento que Él no está en ocasiones. ¿Qué he hecho yo para yo no sentir la presencia del Espíritu Santo como debo sentir? ¿Qué me he permitido para que el Señor no me hable como le habla a otras personas? No es bueno compararse con otros, pero Pablo decía: sean imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo. ¿Con quién te comparas tú? ¿O haces como hacen los fariseos? Señor, gracias porque no soy como Macario José y como Eulalia, que no te buscan, no oran, no hacen nada. ¿Cuáles son tus estándares de comparación? Si tú te comparas con Pablo, dices, me falta tanto. Pero si te comparas con, no sé, con cualquier otra persona, tú dirás, es que yo estoy súper bien. Y no reconoces que no tienes a Dios como debería estar en tu vida, ocupando el lugar que le corresponde. Hoy el Señor nos permite decir: el reino de Dios está en nosotros. Y como el reino de Dios está en nosotros, nosotros tenemos toda la autoridad para hacer posibles aquellas cosas que han sido imposibles por el poder de Dios. Y si no la hemos hecho y si no hemos experimentado aquello, es porque algo nosotros no estamos haciendo correctamente. Yo quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y yo creo que hoy el Señor puede transformar, el Señor puede restaurar. Padre,
en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, yo quiero pedirte que seas tú tocando el corazón de cada persona en este lugar. Señor, que tú restaures vida. Que tú te muevas, Señor, conforme a tu autoridad.